Julián Reyes ha sido durante muchos años presentador, directivo de Radio Televisión Española, profesor del Instituto de Radio Televisión Española. Hace algún tiempo decidió probar a enseñar lo que ha aprendido a personas que necesitan comunicar sus ideas a otros y convencerles para que bien se arriesguen y financien sus empresas o para que inviertan en ellas, o a accionistas que quieren conocer cuáles son las perspectivas de futuro de sus acciones, por ejemplo. Ahora, todo lo que ha aprendido frente a las cámaras y como profesor lo recoge estupendamente bien en este libro. Habla como un líder. Bienvenido. Hola, Salva, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo, compartiendo este tiempo de televisión. Igualmente. Oye, ¿qué es lo primero que tiene que plantearse una persona que quiere persuadir a otra de algo? Bueno, lo primero, y va a ser muy esencial y muy básico el planteamiento, es ponerlo en la agenda. Hoy más que nunca antes en la historia tenemos muchísimas oportunidades de inspirar, muchísimas oportunidades de convencer y de conseguir retornos extraordinarios en comunicación a todos los niveles, Salva, en coordenadas de empresa, en coordenadas sociales, en coordenadas políticas. Lo primero y más importante, que cada día yo ya percibo está más en la agenda de personas que tienen esa misión, la de comunicar bien, es ponerlo en la agenda. Porque he conocido muchas experiencias de personas que no lo habían puesto en la agenda. Es decir, tener en cuenta que lo tienen que hacer, ¿no? Sí, que es una opción hoy día. Que es obligado, ¿no? Sí. Que tienen que persuadir si quieren sobrevivir. En este tiempo, más que nunca antes en la historia, diría efectivamente, en todos los órdenes. De hecho, hay muchos ejemplos. En España, en Estados Unidos, de personas, y posiblemente alguna de ellas surja en la conversación, muy importantes en Estados Unidos, que pusieron en la agenda de forma extraordinaria valor que podía suponer para su compañía el que liderase la comunicación más alta de la empresa. Creo que te estás refiriendo a Steve Jobs, ¿no? Exactamente, a Steve Jobs. Sí, porque en el libro cuentas una anécdota que yo no conozco. Y es que en la primera entrevista que le hacen a Steve Jobs, que le pongan un vaso de agua, que está a punto de vomitar, que no. Claro, todos hemos visto las maravillosas de producto de Steve Jobs. Por cierto, ¿cuántos millones de dólares tienen que ver con esas maravillosas presentaciones? Porque Steve presentaba estos productos y su comunicación elevaba todos los productos que presentaba, los hacía extraordinarios. Y no todo el mundo sabe, lo comparto en el libro y cuando tengo oportunidad también, o en una sesión de formación, en una conferencia, un momento televisivo, su primer momento televisivo, 1978, en un plato parecido, en un plato como este, Steve Jobs, el joven Steve Jobs, se sienta y empieza a sudar, empieza a encontrarse mal, a tocarse la camisa y a decir, bueno, ¿esto cuando empieza? Que bueno, estoy empezando a encontrarme un poquito mal, por favor, un poco de agua. Dice, voy a tenerme que ir hasta vomitar. ¿Cuál es el momento más inspirador con el que me quedo de eso que pasó con Steve Jobs? Y es que si ese fue el principio de Steve Jobs y nos fijamos dónde ha llegado, todos tenemos capacidad para comunicar mejor, todos tenemos capacidad para crecer muchísimo en comunicación. Para toda esa persona, Salva, que nos esté viendo y piense, yo no puedo comunicar como Steve Jobs, yo no puedo inspirar y persuadir como muchas personas que tengo a mi alrededor porque tienen un don. Eso no es verdad. O sea, que hay una técnica detrás, ¿no? Es decir, que puede desarrollarse una serie de pasos, ¿no? Pueden darse una serie de pasos en la dirección de llegar a la excelencia también como persuasor, sí, ¿no? Totalmente. Si queremos inspirar, persuadir y convencer, tenemos que tener presente que hay muchas técnicas para hacerlo. Y lo mejor que nos puede pasar en el camino para conseguir nuestros objetivos de retorno en función de las personas a las que nos dirigimos es olvidarnos de la técnica, que la técnica ya se instale en lo que yo llamo en tu factor humano de forma extraordinaria y entonces surge la naturalidad y la espontaneidad. ¿Cómo no vamos a analizar la naturalidad y la espontaneidad de una presentación de Steve Jobs? Pero es que detrás había
técnica, técnica, técnica y técnica, pero esa desaparece en el momento de la ejecución. Y eso es lo que hace que un comunicador o una comunicadora sea auténtico, ese instante en el que desaparece la Pero técnica. vamos a ver, yo, Julián, perdona, que te interrumpa, pero ¿No? yo realmente lo que pienso es que Steve Jobs creía en lo que contaba. Es decir, que él se había inventado de alguna manera el producto, Sí. que era un producto que a lo mejor ni siquiera tenía todavía mercado, que él lo había visto ya en su cabeza y entonces le vende la verdad de lo que él siente ante ese producto. Sí, para mí es una de las claves fundamentales de toda aquella persona que quiera comunicar con impacto, y es creer en lo que uno está diciendo. Realmente el libro no es un libro sobre cómo hablar en público, es un libro sobre liderazgo personal, sobre cómo uno puede incorporar un extraordinario poder personal gracias primero a técnicas y luego a la autoconfianza que supone incorporar esas técnicas. Cuando uno cree en lo que está diciendo, automáticamente salen palabras auténticas. Luego se produce otro efecto maravilloso y que tiene que ver con que esas palabras son comunicadas con pasión. Y es ahí donde esa persona se convierte en una persona auténtica. Ese es el proceso cuando uno cree en lo que dice. Y cuando pasa eso, la magia que se produce con las personas a las que te diriges nos conducen en una dirección. Tienes confianza en esa persona, que es lo más difícil de conseguir por parte de los líderes de empresa, líderes sociales, líderes políticos, la confianza. Y una vez que tú sigues a un líder porque tienes una extraordinaria confianza en él, el fenómeno más extraordinario que se produce, y es el último, es el de la fidelidad. Los líderes auténticos, y pasa yo creo en el ejemplo de Steve Jobs de forma extraordinaria, no tienen seguidores de forma temporal. Tienen seguidores... También tenía odiadores, ¿eh? Bueno, también, no, claro, aquí no lo sé, por supuesto, totalmente. Sí, pero verdad que en coordenadas de comunicación, y desde el punto de vista de los seguidores de Apple y seguidores de Steve Jobs, son seguidores fieles para toda la vida, que no pagarían, digamos, todos los líderes. Da igual la situación más o menos elevada en todo tipo de organizaciones. Por tener esa fiabilidad, ¿no? Correcto, pero es muy importante la confianza. Y todo este análisis ha venido por lo primero que tú has comentado. Creo en lo que estoy diciendo. Si creo en lo que estoy diciendo, automáticamente las personas que están delante lo sentirán así, no lo pensarán así. Es mucho más elevado, lo sentirán así. ¿Y cuáles son los principales problemas con los que te encuentras cuando tú tratas de trasladar eso a las personas que te piden ayuda? Bueno, primero, hay en esta profesión más que en otra, y digo en esta profesión, nosotros estamos acostumbrados a esta profesión, en la que estás en tu directo de comunicación, y ese enemigo interior y esa vocecita interior que dice esto va a salir mal, esto puede salir mal, esto no va a ir bien, es una vocecita interior que se multiplica en personas que no tienen, digamos, esa costumbre de vida. Han acabado su función de CEO, de directora general, de presidenta, de vicepresidente de una compañía, aquí acaba, de directivo, y cuando empieza su comunicación se sienten a veces desnudos en ese directo. Una vez que incorporan habilidad y ese enemigo interior lo borras, porque tenemos dos vocecitas en nuestro cerebro, la enemiga interior y la otra que nos ayuda. Esto va a salir bien, esta va a ser una comunicación poderosa, voy a convencer y voy a persuadir como toca, y todo eso es una narrativa interna que uno manda a su organismo. Y ahí podríamos hablar de las hormonas que se disparan cuando uno tiene mucha confianza, porque no es solo una cuestión de técnica. En el libro hablamos mucho también de ciencia. ¿Qué hormonas se disparan cuando uno se siente confiado? Aplicable a una entrevista de trabajo, una posibilidad de ascenso, convencer a tu equipo de moverles a la acción. O echarte novia. Echarte novia también, efectivamente. Esa confianza hace que se dispare una hormona, que es la de la testosterona, que todos tenemos testosterona. La testosterona es la hormona del poder, es la hormona comunicativa por esencia. Sin embargo, cuando, por ejemplo, en un acto de comunicación, da igual quién sea, no siente esa confianza, la hormona que se genera automáticamente es el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de una situación de comunicación en la que quieras sentir toda esa confianza verdadera... como Steve Jobs el primer día que ¿no? A sudar y a decir que tiene que vomitar. Ese día tenía el cortisol disparado y, sin embargo, sus siguientes comunicaciones no. Y tiene que ver mucho también con el lenguaje corporal. Lo que hace el lenguaje corporal en cuanto a la confianza es extraordinario. Tan es así que solo el lenguaje corporal puede alterar y activar de forma extraordinaria los sistemas de emprendimiento, desde el punto de vista psicológico y conductual. O sea que a lo mejor te viene una persona y dice, oye, ayúdame, quiero hacer esto. Y tú le dices, ponte de esta manera, abre los brazos, mírate. Si el ayúdame imagina que me lo estuviese diciendo a mí, yo estoy sentado así antes de una entrevista de trabajo, antes de un acto o antes de una conferencia,
esta posición está generando cortisol. Si antes de una comunicación tengo esta otra, estoy generando testosterona. Y hay veces que los principales cambios en el comienzo, para que una persona empiece a incorporar coordenadas de liderazgo, yo he trabajado con muchas personas, algunas en este país, que tienen que manejar pues, unas cantidades de dinero en operaciones muy razonables. No es lo mismo encontrarse a alguien con una posición de no liderazgo. No me fío ni un pelo de este, ¿no? Claro. A alguien que te está dando toda la confianza y que está dispuesto a aclararte cualquier duda, ¿no? Totalmente. La neurociencia además nos lo explica muy bien. El liderazgo personal nos permite crecer en poder personal. El poder personal significa que nos sentimos libres, que nos sentimos seguros, que nos sentimos optimistas y que vemos oportunidades y no amenazas. Cuando no tenemos ese poder personal, vemos todo lo contrario. Nos sentimos atrapados, inseguros, vemos más las amenazas que las oportunidades. Por tanto, para mí es mucho más elevado que hablar en público. Es la capacidad de persuadir desde la confianza absoluta del líder, que es capaz de compartirla con cualquier ser humano. En el libro, perdona que te interrumpa, pero es que quiero que hablemos de esto también, claro. Porque es muy interesante lo que dices en el cambio que se ha producido en estos últimos 10 o 12 años en la vida general de los seres humanos, porque se ha producido una revolución digital y ahora tú dices que si no enganchas en los primeros 20 segundos de oportunidad que se te abre, olvídate. Totalmente. Ese momento es fundamental. Yo lo trabajo con distintos tipos de algo que he llamado una apertura. Una apertura. Tienes 20 segundos para captar la atención de esa persona. De alguna manera, imagina que tienes 5 minutos para conversar con tu CEO, con tu presidente, que tienes solo 5 minutos para convencer a alguien de lo que sea. En los primeros 20 segundos tienes que conseguir lo más importante hoy día, en el siglo XXI, año 2019, que es captar la atención. Que después de esos 20 segundos la persona que esté a tu lado diga, quiero saber más, necesito saber más, estoy muy interesado, acabas de captar mi atención. ¿Por qué hoy Salva es más importante que nunca antes en la historia? Porque el spam de atención, el rango de atención ha bajado tanto. Hay demasiado estímulo, ¿no? Absolutamente. Y en el arte de la expresión oral, hoy hay que hacer un esfuerzo por primero captar la atención, después que la comunicación genere impacto, porque eso también activa según qué zonas del cerebro. Quiero seguir sabiendo más, estoy conectado y por tanto están llegando los mensajes. Y luego intentar que esa comunicación permanezca el mayor tiempo posible en el cerebro del otro ser humano, que se convierta en memorable y por tanto estarás más cerca de conseguir tu objetivo de comunicación. Hablas de las aperturas como historias, ¿no? Siempre, ¿no? Hay que contar siempre una historia. Y esa historia tiene que tener, ¿no?, una estructura. Y esa estructura es la clásica de Aristóteles. O sea, planteamiento, nudo y desenlace feliz. Sí, ¿no? Totalmente. Nunca oscuro. La historia siempre tiene que tener un momento feliz. Es verdad que para mí, y en muchas coordenadas, diría empresariales, cada vez está cambiando esa opinión, esa forma de verlo. Muchas personas pensaban que contar historias era, porque voy a contar una historia. Contar una historia lo veían como de segundo nivel. Está demostrado que cuando uno cuenta una historia y pronuncia la palabra, bueno, me gustaría contaros una historia, automáticamente se despierta la atención. Parece que lo anterior no era ni mucho menos tan atractivo. Y es que nosotros tenemos 3 niveles de aprendizaje, 3 fórmulas de aprendizaje. Somos o auditivos, o visuales, o kinestésicos. Y el arte de contar historias es la única técnica de comunicación que toca a los 3 a la vez. Si somos capaces de construir una historia, y si es personal, todavía mucho mejor, que presente, que comunique de forma poderosa el mensaje principal sobre el que tú estás hablando, yo diría que toda comunicación que se precie debería tener por lo menos una historia, porque no deja de ser en sí misma una técnica, pero que cautiva muchísimo a las personas. Todos estamos, diría, diseñados para recibir historias desde muy pequeños, desde los 2 años, y la historia se nos queda para siempre. ¿Qué no pagaría un empresario, un directivo, un político por contar una historia que lance su mensaje? Y que se quede para siempre en la cabeza de los demás. Eso es muy valioso. Claro. Oye, lo que no nos ha dado tiempo es casi hablar, y yo creo que podríamos, a lo mejor, de vez en cuando, quedar en el programa si tus viajes, como los del Capitán Tang, ¿no?, a lo largo y ancho de este mundo, ¿no?, porque vas mucho a Sudamérica. Sí, trabajo mucho también en América Latina con cuestiones de liderazgo, por supuesto con emprendedores, con organizaciones. Pues si te permiten tus viajes, o por lo menos entre uno y otro, podríamos intentar que vuelvas aquí y nos cuentes cómo debe uno cambiar la perspectiva para defenderse en un mundo
tan competitivo como en el que vivimos. Yo me comprometo a siempre que esté por aquí, por Madrid, ¿verdad? Y voy por España, que también estoy mucho, y encantado de compartir todas esas coordenadas de liderazgo, de poder personal, que creo con sinceridad que a muchísimas personas, independientemente de su situación, Claro. les abre muchísimas puertas, les permite conseguir los objetivos que se propone, los retos, porque todo tiene que No ver con solo poder empresarios, personal. sino cualquiera, ¿no? Cualquier Cualquiera ser que humano. tiene un proyecto, ¿no? Exactamente, quieren presentar, por ejemplo, ese proyecto, grupos de emprendedores que quieren sacarlo adelante, y va a depender de su poder de persuasión. Ese poder de persuasión puede marcar la diferencia entre que ese proyecto salga adelante o no. Por tanto, a tu disposición, Salva, para mí es un placer compartir este tiempo y cuando quieras, estamos aquí, conversamos. El placer es mío, amigo. Muchas Salva, gracias. Gracias, Salva. Julián Reyes ha sido durante muchos años presentador, directivo de Radio Televisión Española, profesor del Instituto de Radio Televisión Española. Hace algún tiempo decidió probar a enseñar lo que ha aprendido a personas que necesitan comunicar sus ideas a otros y convencerles para que bien se arriesguen y financien sus empresas o para que inviertan en ellas, o a accionistas que quieren conocer cuáles son las perspectivas de futuro de sus acciones, por ejemplo. Ahora, todo lo que ha aprendido frente a las cámaras y como profesor lo recoge estupendamente bien en este libro. Habla como un líder. Bienvenido. Hola, Salva, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo, compartiendo este tiempo de televisión. Igualmente. Oye, ¿qué es lo primero que tiene que plantearse una persona que quiere persuadir a otra de algo? Bueno, lo primero, y va a ser muy esencial y muy básico el planteamiento, es ponerlo en la agenda. Hoy más que nunca antes en la historia tenemos muchísimas oportunidades de inspirar, muchísimas oportunidades de persuadir y de convencer y de conseguir retornos extraordinarios en comunicación a todos los niveles, Salva, en coordenadas de empresa, en coordenadas sociales, en coordenadas políticas. Lo primero y más importante, que cada día yo ya percibo está más en la agenda de personas que tienen esa misión, la de comunicar bien, es ponerlo en la agenda. Porque he conocido muchas experiencias de personas que no lo habían puesto en la agenda. Es decir, tener en cuenta que lo tienen que hacer, ¿no? Sí, que quizá no es una opción hoy día. Que es obligado, ¿no? Sí. Que tienen que persuadir si quieren sobrevivir. En este tiempo, más que nunca antes en la historia, diría efectivamente, en todos los órdenes. De hecho, hay muchos ejemplos. En España los hay, también en Estados Unidos, de personas, y posiblemente alguna de ellas surja en la conversación, muy importantes en Estados Unidos, que pusieron en la agenda de forma extraordinaria el valor que podía suponer para su compañía el que liderase la comunicación desde la parte más alta de la empresa. Creo que te estás refiriendo a Steve Jobs, ¿no? Exactamente, a Steve Jobs. Sí, porque en el libro cuentas una anécdota que yo no conocía, ¿no? Y es que en la primera entrevista que le hacen a Steve Jobs dice que le pongan un vaso de agua, que está a punto de vomitar, que... ¿no? Claro, todos hemos visto las maravillosas presentaciones de producto de Steve Jobs. Por cierto, ¿cuántos millones de dólares tienen que ver con esas maravillosas presentaciones? Porque Steve presentaba estos productos y su comunicación elevaba todos los productos que presentaba, los hacía extraordinarios. Y no todo el mundo sabe, lo comparto en el libro y cuando tengo oportunidad también, o en una sesión de formación, en una conferencia, un momento televisivo, su primer momento televisivo, 1978, en un plato parecido, en un plato como este, Steve Jobs, el joven Steve Jobs, se sienta y empieza a sudar, empieza a encontrarse mal, a tocarse la camisa y a decir, bueno, ¿esto cuando empieza? Dice, bueno, estoy empezando a encontrarme un poquito mal, por favor, un poco de agua. Dice, voy a tenerme que ir hasta vomitar. ¿Cuál es el momento más inspirador con el que me quedo de eso que pasó con Steve Jobs? Y es que si ese fue el principio de Steve Jobs y nos fijamos dónde ha llegado, todos tenemos capacidad para comunicar mejor, todos tenemos capacidad para crecer muchísimo en comunicación. Para toda esa persona, Salva, que nos esté viendo y piense, yo no puedo comunicar como Steve Jobs, yo no puedo inspirar y persuadir como muchas personas que tengo a mi alrededor porque tienen un don. Eso no es verdad. O sea, que hay una técnica detrás, ¿no? Es decir, que puede desarrollarse una serie de pasos, ¿no? Pueden darse una serie de pasos en la dirección de llegar a la excelencia también como persuasor, sí, ¿no? Totalmente. Si queremos inspirar, persuadir y convencer, tenemos que tener presente que hay muchas técnicas para hacerlo. Y lo mejor que nos puede pasar en el camino para conseguir nuestros objetivos de retorno en función de las personas a las que nos dirigimos es olvidarnos de la técnica, que la técnica ya se instale en lo que yo llamo en tu factor humano de forma extraordinaria y entonces surge la naturalidad y la espontaneidad. ¿Cómo no vamos a analizar la naturalidad y la espontaneidad de una presentación de Steve Jobs? Pero es que detrás había técnica, pero esa desaparece en el momento de la ejecución.
Y eso es lo que hace que un comunicador o una comunicadora sea auténtico, ese instante en el que desaparece la Pero técnica. vamos a ver, yo, Julián, perdona, que te interrumpa, pero ¿No? yo realmente lo que pienso es que Steve Jobs creía en lo que contaba. Es decir, que él se había inventado de alguna manera el producto, Sí. que era un producto que a lo mejor ni siquiera tenía todavía mercado, que él lo había visto ya en su cabeza y entonces le vende la verdad de lo que él siente ante ese producto. Sí, para mí es una de las claves fundamentales de toda aquella persona que quiera comunicar con impacto, y es creer en lo que uno está diciendo. Realmente el libro no es un libro sobre cómo hablar en público, es un libro sobre liderazgo personal, sobre cómo uno puede incorporar un extraordinario poder personal gracias primero a técnicas y luego a la autoconfianza que supone incorporar esas técnicas. Cuando uno cree en lo que está diciendo, automáticamente salen palabras auténticas. Luego se produce otro efecto maravilloso y que tiene que ver con que esas palabras son comunicadas con pasión. Y es ahí donde esa persona se convierte en una persona auténtica. Ese es el proceso cuando uno cree en lo que dice. Y cuando pasa eso, la magia que se produce con las personas a las que te diriges nos conducen en una dirección. Tienes confianza en esa persona, que es lo más difícil de conseguir por parte de los líderes de empresa, líderes sociales, líderes políticos, la confianza. Y una vez que tú sigues a un líder porque tienes una extraordinaria confianza en él, el fenómeno más extraordinario que se produce, y es el último, es el de la fidelidad. Los líderes auténticos, y pasa yo creo en el ejemplo de Steve Jobs de forma extraordinaria, no tienen seguidores de forma temporal. Tienen seguidores... También tenía odiadores, ¿eh? Bueno, también, no, claro, aquí no, sí, por supuesto, totalmente. Sí, pero verdad que en coordenadas de comunicación, y desde el punto de vista de los seguidores de Apple y seguidores de Steve Jobs, son seguidores fieles para toda la vida, que no pagarían, digamos, todos los líderes. Da igual la situación más o menos elevada en todo tipo de organizaciones. Tener esa fiabilidad, ¿no? Correcto, pero es muy importante la confianza. Y todo este análisis ha venido por lo primero que tú has comentado. Creo en lo que estoy diciendo. Si creo en lo que estoy diciendo, automáticamente las personas que están delante lo sentirán así, no lo pensarán así. Es mucho más elevado, lo sentirán así. ¿Y cuáles son los principales problemas con los que te encuentras cuando tú tratas de trasladar eso a las personas que te piden ayuda? Bueno, primero, hay en esta profesión más que en otra, y digo en esta profesión, nosotros estamos acostumbrados a esta profesión, en la que estás en tu directo de comunicación, y ese enemigo interior y esa vocecita interior que dice esto va a salir mal, esto puede salir mal, esto no va a ir bien, es una vocecita interior que se multiplica en personas que no tienen, digamos, esa costumbre de vida. Han acabado su función de CEO, de directora general, de presidenta, de vicepresidente de una compañía, aquí acaba, de directivo, y cuando empieza su comunicación se sienten a veces desnudos en ese directo. Una vez que incorporan habilidad y ese enemigo interior lo borras, porque tenemos dos vocecitas en nuestro cerebro, la enemiga interior y la otra que nos ayuda. Esto va a salir bien, esta va a ser una comunicación poderosa, voy a convencer y voy a persuadir como toca, y todo eso es una narrativa interna que uno manda a su organismo. Y ahí podríamos hablar de las hormonas que se disparan cuando uno tiene mucha confianza, porque no es solo una cuestión de técnica. En el libro hablamos mucho también de ciencia. ¿Qué hormonas se disparan cuando uno se siente confiado? Aplicable a una entrevista de trabajo, una posibilidad de ascenso, convencer a tu equipo de moverles a la acción. O echarte novia. Echarte novia también, efectivamente. Esa confianza hace que se dispare una hormona, que es la de la testosterona, que todos tenemos testosterona. La testosterona es la hormona del poder, es la hormona comunicativa por esencia. Sin embargo, cuando, por ejemplo, en un acto de comunicación, da igual quién sea, no siente esa confianza, la hormona que se genera automáticamente es el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de una situación de comunicación en la que quieras sentir toda esa confianza verdadera... como Steve Jobs el primer día que ¿no? A sudar y a decir que tiene que vomitar. Ese día tenía el cortisol disparado y, sin embargo, sus siguientes comunicaciones no. Y tiene que ver mucho también con el lenguaje corporal. Lo que hace el lenguaje corporal en cuanto a la confianza es extraordinario. Tan es así que solo el lenguaje corporal puede alterar y activar de forma extraordinaria los sistemas de emprendimiento desde el punto de vista psicológico y conductual. O sea que a lo mejor te viene una persona y dice, oye, ayúdame, quiero hacer esto, y tú le dices, ponte de esta manera, abre los brazos, mírate... Si el ayúdame imagina que me lo estuviese diciendo a mí, y yo estoy sentado así antes de una entrevista de trabajo, antes de un acto o antes de una conferencia, esta posición está generando cortisol. Si antes de una comunicación tengo esta otra, estoy generando testosterona. Y hay veces que los principales cambios en el comienzo, para que una persona
empieza a incorporar coordenadas de liderazgo. Yo he trabajado con muchas personas, algunas en este país, que tienen que manejar pues, unas cantidades de dinero en operaciones muy razonables. No es lo mismo encontrarse a alguien con una posición de no liderazgo. No me fío ni un pelo de este, ¿no? Claro. A alguien que te está dando toda la confianza y que está dispuesto a aclararte cualquier duda, ¿no? Totalmente. La neurociencia además nos lo explica muy bien. El liderazgo personal nos permite crecer en poder personal. El poder personal significa que nos sentimos libres, que nos sentimos seguros, que nos sentimos optimistas y que vemos oportunidades y no amenazas. Cuando no tenemos ese poder personal, vemos todo lo contrario. Nos sentimos atrapados, inseguros, vemos más las amenazas que las oportunidades. Por tanto, para mí es mucho más elevado que hablar en público. Es la capacidad de persuadir desde la confianza absoluta del líder, que es capaz de compartirla con cualquier ser humano. En el libro, perdona que te interrumpa, pero es que quiero que hablemos de esto también, Claro. Porque es muy interesante lo que dices en el cambio que se ha producido en estos últimos 10 o 12 años en la vida general de los seres humanos, porque se ha producido una revolución digital y ahora tú dices que si no enganchas en los primeros 20 segundos de oportunidad que se te abre, olvídate. Totalmente. Ese momento es fundamental. Yo lo trabajo con distintos tipos de algo que he llamado una apertura. Una apertura. Tienes 20 segundos para captar la atención de esa persona. De alguna manera, imagina que tienes 5 minutos para conversar con tu CEO, con tu presidente, que tienes solo 5 minutos para convencer a alguien de lo que sea. En los primeros 20 segundos tienes que conseguir lo más importante hoy día, en el siglo XXI, año 2019, que es captar la atención. Que después de esos 20 segundos la persona que esté a tu lado diga, quiero saber más, necesito saber más, estoy muy interesado, acabas de captar mi atención. ¿Por qué hoy Salva es más importante que nunca antes en la historia? Porque el spam de atención, el rango de atención ha bajado tanto. Hay demasiado estímulo, ¿no? Absolutamente. Y en el arte de la expresión oral, hoy hay que hacer un esfuerzo por primero captar la atención, después que la comunicación genere impacto, porque eso también activa según qué zonas del cerebro. Quiero seguir sabiendo más, estoy conectado y por tanto están llegando los mensajes. Y luego intentar que esa comunicación permanezca el mayor tiempo posible en el cerebro del otro ser humano, que se convierta en memorable y por tanto estarás más cerca de conseguir tu objetivo de comunicación. Hablas de las aperturas como historias, ¿no? Siempre, ¿no? Hay que contar siempre una historia. Y esa historia tiene que tener, ¿no?, una estructura. Y esa estructura es la clásica de Aristóteles. O sea, planteamiento, nudo y desenlace feliz. Sí, ¿no? Totalmente. Nunca oscuro. La historia siempre tiene que tener un momento feliz. Es verdad que para mí, y en muchas coordenadas, diría empresariales, cada vez está cambiando esa opinión, esa forma de verlo. Muchas personas pensaban que contar historias era yo, porque voy a contar una historia. Contar una historia lo veían como de segundo nivel. Está demostrado que cuando uno cuenta una historia y pronuncia la palabra, bueno, me gustaría contaros una historia, automáticamente se despierta la atención. Parece que lo anterior no era ni mucho menos tan atractivo. Y es que nosotros tenemos 3 niveles de aprendizaje, 3 fórmulas de aprendizaje. Somos o auditivos, o visuales, o kinestésicos. Y el arte de contar historias es la única técnica de comunicación que toca a los 3 a la vez. Si somos capaces de construir una historia, y si es personal, todavía mucho mejor, que presente, que comunique de forma poderosa el mensaje principal sobre el que tú estás hablando, yo diría que toda comunicación que se precie debería tener por lo menos una historia, porque no deja de ser en sí misma una técnica, pero que cautiva muchísimo a las personas. Todos estamos, diría, diseñados para recibir historias desde muy pequeños, desde los 2 años, y la historia se nos queda para siempre. ¿Qué no pagaría un empresario, un directivo, un político por contar una historia, que lance su mensaje y que se quede para siempre en la cabeza de los demás? Eso es muy valioso. Claro. Oye, lo que no nos ha dado tiempo es casi hablar, y yo creo que podríamos a lo mejor de vez en cuando quedar en el programa si tus viajes, como los del Capitán Tan, ¿no?, a lo largo y ancho de este mundo, ¿no?, porque vas mucho a Sudamérica. Sí, trabajo mucho también en América Latina con cuestiones de liderazgo, por supuesto con emprendedores, con organizaciones. Pues si te permiten tus viajes, o por lo menos entre uno y otro, podríamos intentar que vuelvas aquí y nos cuentes cómo debe uno cambiar la perspectiva para defenderse en un mundo
tan competitivo como en el que vivimos. Pues yo me comprometo a siempre que esté por aquí, por Madrid, ¿verdad? Y por España, que también estoy mucho, y encantado de compartir todas esas coordenadas de liderazgo, de poder personal, que creo con sinceridad que a muchísimas personas, independientemente de su situación, Claro. les abre muchísimas puertas, les permite conseguir los objetivos que se propone, los retos, porque todo tiene que No ver con solo poder empresarios, personal. sino cualquiera, ¿no? Cualquier Cualquiera ser que humano. tiene un proyecto, ¿no? Exactamente, quieren presentar, por ejemplo, ese proyecto, grupos de emprendedores que quieren sacarlo adelante, y va a depender de su poder de persuasión. Ese poder de persuasión puede marcar la diferencia entre que ese proyecto salga adelante o no. Por tanto, a tu disposición, Salva. Para mí es un placer compartir este tiempo y cuando quieras, estamos aquí, conversamos. El placer es mío, amigo. Muchas Salva. gracias. Gracias, Salva.